Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de 4ID Live, un programa donde revisamos y profundizaremos también diversas áreas de la ciencia, la medicina y la tecnología. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga, periodista científica y conductora de esta plataforma líder en divulgación científica. Y en esta primera entrega de 4ID Live tenemos a un invitado muy especial. Ya estamos con, aquí lo presento, Miguel Ángel Sánchez, quien es biólogo, doctor en ciencias biológicas y magíster en comunicación política y actualmente director ejecutivo de Chile Bio, esta asociación de empresas que desarrollan biotecnología para la agricultura. Y con él vamos a hablar de un tema muy importante en el contexto de la crisis climática que nos encontramos. Para saber, por ejemplo, entre otras cosas, si es posible que la biotecnología nos ayude a producir una agricultura sostenible. Miguel Ángel, ya estás aquí para poder responder estas y otras interrogantes. Muy bienvenido. Hola Macarena, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a 4ID por esta oportunidad. Miguel Ángel, vamos de lleno al meollo del asunto. ¿Nos podrías como dar luces sobre de qué manera el cambio climático está afectando a la agricultura y también a la producción de alimentos en Chile de hoy? Un tema que está muy en boga. Bueno, el cambio climático pone severos desafíos para la producción agrícola, para la producción de alimentos, porque las plantas tienen que adaptarse constantemente a nuevos ambientes, a nuevas condiciones, y nuestros agricultores tienen que ser capaces de, en esas nuevas condiciones, hacer que las plantas produzcan nuestros alimentos. Y eso no es trivial, suena bastante simple de que las plantas pueden hacerlo de una manera fácil, pero es que el ser humano constantemente se ha visto enfrentado a diversos problemas similares a este, y es por eso que desarrolla constantemente variedades nuevas de plantas por distintos mecanismos. Desde que el ser humano es agricultor, es que se están desarrollando variedades nuevas, y eso explica la gran diversidad de productos que existen en las ferias, en los supermercados, etc. Sin embargo, uno tiene que ser capaz de dirigir esta adaptación en las plantas obteniendo estas nuevas variedades. Y es ahí donde la biotecnología, en comparación a todas las herramientas que existen disponibles para obtener nuevas variedades, ofrece un set de herramientas más baratas, con menos tiempo, más seguras que otras herramientas, para hacer que nuestros agricultores y nuestra agricultura se adapte a nuevos desafíos. Claro, porque ya estamos hablando ya de lleno de mejoramiento genético, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas técnicas o esas herramientas que podrían ser útiles? Bueno, efectivamente, mejoramiento genético es el nombre técnico para la obtención de nuevas variedades guiado por el ser humano. Ahora, existen técnicas tradicionales, que son las técnicas no biotecnológicas, y por otro lado están las técnicas biotecnológicas, valga la redundancia. Dentro de este, si hacemos doble clic a este concepto, vamos a encontrar dos grandes tipos de herramientas. Por un lado están los organismos genéticamente modificados, que nuevamente, si le hacemos doble clic, se van a desplegar distintos tipos de organismos genéticamente modificados, con el propósito de obtener nuevas variedades de plantas. Por otro lado, el otro gran grupo de técnicas biotecnológicas, tenemos la edición de genes. Y que, a diferencia de los organismos genéticamente modificados, en este caso, el producto final no contiene ADN o genes provenientes de otros organismos, que es lo que caracteriza a un organismo genéticamente modificado. En este caso particular, lo que se busca es inactivar funciones propias de una planta. ¿Para qué? Para lograr la adaptación que estamos hablando al cambio climático, a las preferencias de los consumidores o a los desafíos que existen en la agricultura. Antes de ir a eso, que es muy importante los desafíos que nos propones, por muchos años todo lo que fue la transgenia o los organismos modificados genéticamente, como mencionas, estuvo casi desde el punto de vista de la sociedad pública, ¿no? Muy satanizado. ¿Cómo está hoy el tema en boga? Ya creo que hay una adaptación más o menos importante y general. Sí, bueno, los transgénicos, propiamente tal, que son un tipo de OGMs, de organismos genéticamente modificados, todos los transgénicos son organismos genéticamente modificados, pero no todos los Pero no es organismos al revés. genéticamente modificados son transgénicos, ¿sí? No vamos a entrar a detallar todas las categorías, pero es para que se entienda. Y los transgénicos, como bien dices tú, han estado constantemente en el debate público, han sido satanizados por algunos grupos de interés, mostrando, alertando sobre los posibles riesgos, y la población en general, asustada por estas informaciones, ha estado un poco reacia a la aceptación de estos productos. Eso fue así desde hace unos 30 años atrás, cuando empezó esta tecnología. Pero con el tiempo cada vez se ha desarrollado más investigación, hay más información. Hoy día, en términos formales,
hay más de 3.500 estudios regulatorios, es decir, que solicitan las regulaciones de los distintos países para la aprobación de estos productos. Existen más de 2.500 estudios independientes publicados en revistas científicas, y esa suma de estudios ha llevado a que hoy día hay más de 250 declaraciones formales de academias científicas alrededor del mundo apoyando la potencialidad, los beneficios y la seguridad de los organismos genéticamente modificados, no solo para la agricultura, sino para distintos usos. Y todo eso ha llevado a que la población, en el debate público, cambie la percepción sobre estas tecnologías y haya aumentado la aceptación. Ahora, sigue habiendo rechazo por distintos grupos de interés en la población, en distintos países del mundo, y eso hace todavía que hayan países que no avancen tanto en la adopción de estas tecnologías para la agricultura u otros usos. Te lo pregunto porque de cara a los desafíos que tú nos proponías, por ejemplo, tratar la sequía, para enfrentar la sequía, para enfrentar, por ejemplo, la disminución del uso de ciertos pesticidas, están estas técnicas que tú nos mencionabas, la transgenia por un lado y la adición. Si nos pudieras dar algunos ejemplos de estos vegetales que pueden ser mejorados genéticamente para enfrentar la sequía, que puntualmente en Chile hoy es el gran desafío ya con 13 años de escasez hídrica. Sí, hay muy buenos ejemplos y no tan lejanos. De hecho, al lado de nuestro país, en Argentina, hay varios desarrollos locales que van apuntando en esa dirección. Por ejemplo, desde el punto de vista de los organismos genéticamente modificados, específicamente de transgénicos, en Argentina, con financiamiento público, se han desarrollado variedades de trigo transgénico tolerante a la sequía, ¿sí? Trigo que en condiciones de sequía extrema tiene rendimientos de un 20% superior versus a las variedades no mejoradas con biotecnología. Para un productor, agricultor de trigo, variedades como esa son de mucho interés, ¿cierto? Eso lo podríamos traer al plano local. En Chile, el principal cultivo en Chile en términos de hectáreas sembradas es el trigo. Y el principal problema de la producción de trigo es la sequía. Entonces, para un agricultor chileno, un producto como ese, desde mi punto de vista, sería muy valioso. Otros ejemplos, también en Argentina, se han desarrollado papas a nivel experimental. El trigo ya está con aprobación comercial, pero a nivel experimental se han desarrollado papas tolerantes a la sequía y soya, variedades de soya tolerantes a la sequía, con transgenia. Por su parte, aquí en Chile, de manera experimental, la Universidad de Talca, por ejemplo, ha desarrollado una variedad de maíz tolerante a la sequía, transgénico. Ese maíz es capaz de tolerar 52 días sin agua, lo cual trae un beneficio al lograr que esta planta utilice menos recursos, menos insumos con este elemento que es fundamental para el desarrollo agrícola. Por el lado de la edición de genes también existen muchos ejemplos. Uno que me gusta mucho es que en Estados Unidos se ha desarrollado una variedad de lechuga capaz de germinar a 37 grados Celsius. Las lechugas germinan a 25 grados, ¿sí? A 37 grados la tasa de germinación es cero. Hoy día se han obtenido variedades a través de la edición, inactivando genes propios de la lechuga, y se logran tasas de germinación superiores al 75%. De esa manera, agricultores, productores de lechuga, en condiciones de calor, podrían ver asegurada su producción y no verla tan mermada como la podrían ver hoy en día. Y así podríamos estar dando ejemplos toda la tarde, de cultivos resistentes a enfermedades que aparecen producto del cambio climático, tolerantes a la salinidad, a la sequía, etc. Y esa es una realidad que está pasando hoy en el mundo. Tú mencionabas Argentina, Estados Unidos, pero diste solamente un ejemplo de Talca. ¿Qué está pasando o qué falta para que pueda llegar a esa capacidad científica de desarrollar esa tecnología en Chile? ¿La tenemos o la podemos importar? ¿Qué pasa ahí? Bueno, las capacidades técnicas y humanas están en nuestro país, ¿sí? Es decir, en las universidades, en el sector privado también, tenemos ambos tipos de capacidades. De hecho, hay varios proyectos de desarrollo que se están ejecutando en nuestro país, ya sea con transgénicos o con edición de genes. El problema, en términos generales, es que no tenemos un marco regulatorio que dé la certeza necesaria para apoyar las inversiones en la innovación y en la tecnología en esta área. Por ejemplo, en el caso de los transgénicos, tenemos un vacío regulatorio en el cual la ley de medio ambiente permite el uso de los transgénicos en nuestra agricultura, desde el año 2010 que lo permite. Sin embargo, esta ley establece que va a haber un reglamento que va a establecer un procedimiento para llevar a cabo una evaluación de riesgos, que es como se hace en todos los países que usan esta tecnología, para concluir sobre la seguridad del producto y así otorgar la autorización. Ese reglamento, hasta el día de hoy, 12 años después de promulgada la ley, aún no existe.
Es decir, hay un vacío regulatorio y por eso hoy día no hay un incentivo en invertir en el desarrollo de estas tecnologías por el lado de la transgenia. Por el lado de la edición de genes, que recuerdo que son tecnologías distintas, entonces tienen aproximaciones distintas desde el punto de vista regulatorio, sí existe un enfoque regulatorio para este tipo de tecnologías en Chile que está dentro del servicio agrícola y ganadero, ¿sí? El enfoque simplemente es determinar que los productos obtenidos por técnicas biotecnológicas, como la edición de genes, simplemente no contienen ADN proveniente de otro organismo. Al no poseer ADN proveniente de otro organismo en el producto final, la conclusión es que no es un organismo genéticamente modificado. Y al no ser otro organismo genéticamente modificado, no tiene que someterse a ese tipo de regulaciones y simplemente se somete a las regulaciones de un vegetal común y corriente. Y eso en Chile ya está ocurriendo. En Chile ya hay más de 14 productos que han entrado a este enfoque y han sido considerados no OGM y pueden ser utilizados para nuestra agricultura, para investigación, para los efectos que el desarrollador tiene pertinente. Tú hablabas de qué tan importante puede ser para el agricultor, ¿cierto? ¿Qué tan caro puede ser para el agricultor? Sobre todo hablando de los organismos de la edición genética, que me imagino que es una tecnología que es un poco más cara, de hecho. Bueno, lo contrario, son tecnologías que permiten abaratar los costos en comparación a la transgenia. En comparación a la transgenia son más baratos y en comparación incluso a otras técnicas no biotecnológicas también reducen considerablemente los costos y más importante aún, los tiempos de obtención de variedades para lograr adaptarse a los desafíos climáticos, si no podría ser demasiado tarde cuando lleguemos con algún producto útil. Entonces, teniendo eso en mente, reducen costos y reducen tiempos, estas tecnologías están permitiendo acelerar los procesos de mejoramiento genético. Y estos procesos hoy día, tanto en Chile como en el mundo, están ganando la atracción tanto de los agricultores como del mundo regulatorio, político, como también de los consumidores. Entonces, en esa línea es que vamos obteniendo cada día mayor inversión, mayor incentivo, porque la aceptación ha ido mejorando mucho en estas tecnologías. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista regulatorio no son considerados organismos genéticamente modificados y están, entre comillas, liberados de este debate público sobre este tipo de productos. Esa es la pregunta fácil. Entonces ahora nos vamos a la pelúa. ¿Qué hacemos con aquellas normas o aquellas trabas regulatorias con los organismos que sí son transgenia, no? Sí, bueno, aquí en Chile, porque Chile es un país que está muy atrasado en comparación, desde este punto de vista de la biotecnología en la agricultura, en comparación a los países de la región, en Latinoamérica. Por ejemplo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Cuba, utilizan la biotecnología en su agricultura, ¿sí? Y tienen marcos regulatorios predecibles que permiten dar certeza a las inversiones y al desarrollo de las tecnologías para los pequeños agricultores, ¿sí? Sobre todo de países de nuestra región. ¿Qué es lo que falta? Bueno, en nuestro país falta voluntad política para resolver los inconvenientes que te describí anteriormente. O sea, tenemos un vacío regulatorio que lleva 12 años sin ser resuelto. Y eso podría ser resuelto, no necesitamos ni que el presidente, ni que la Cámara de Diputados, ni necesitamos nada, ni un tipo de reunión muy sofisticada para resolverlo. Necesitamos que el servicio encargado del reglamento del servicio de evaluación de impacto ambiental haga un procedimiento. Eso es todo. Pero para que ellos lo hagan, necesitan que haya voluntad de la autoridad política. Y muchas veces la autoridad política, para evitarse discusiones o debates que los hagan bajar en las encuestas, evitan este tipo de discusiones y mantienen todos estos temas debajo de la alfombra, ¿sí? Hoy en día, quizás con los desafíos que estamos enfrentando del cambio climático, de tener una agricultura más sostenible, de mejorar la calidad de nuestra alimentación, quizás sea la oportunidad para sacar esta voluntad y poder avanzar en estos temas. Pero sin esa voluntad se hace muy difícil. Sí. ¿Y cómo ha sido? Llevamos poco tiempo con el gobierno nuevo. ¿Cómo ha sido el approach que ustedes han tenido con ellos? Tenemos varios ministros y ministras que son y vienen de la academia y tienen impuesto esto de trabajar el cambio climático. Hay un tema también de seguridad alimentaria, hay un tema de las cuencas que se está trabajando de forma activa. ¿Cómo ha sido la aproximación de ustedes en eso? Mira, inicialmente hay una esperanza de que estos temas sean vistos de otra manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien dices tú,
están los temas medioambientales, hoy día tenemos un Ministerio de Ciencia que puede dar apoyo a este tipo de tecnologías, donde hay mucha evidencia científica al respecto, etc. Por ahí podría haber una luz de esperanza de que se destraben situaciones como las que estábamos describiendo anteriormente con los transgénicos. Sin embargo, no podemos olvidar que todavía estos temas persisten en el debate público porque hay muchos temas ideológicos, sin decir si están bien o mal, si estoy describiendo una situación, hay temas ideológicos detrás de esto, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que se opone a las transnacionales, está en todo su derecho de oponerse, y eso, de manera incorrecta, eso sí, cree que los transgénicos son solamente desarrollados por transnacionales, y ahí hay una traba ideológica. Por ejemplo, hay países como Cuba que desarrollan transgénicos y allá no hay transnacionales, ¿sí? Entonces, un poco para ir desmitificando ese tipo de cosas. Después, hay otro tipo de aprehensiones comerciales sobre la propiedad intelectual de las plantas. Bueno, y también hay desconocimiento. ¿Por qué? Porque todas las plantas son propensas a tener propiedad intelectual porque son variedades desarrolladas por el ser humano y hay sistemas regulatorios en el mundo que entregan las directrices de cómo se enfrentan estos temas. Bueno, hay gente que en todo su derecho se opone a este tipo de aproximaciones y eso también limita, desde un punto de vista ideológico, el cómo enfrentar estos temas. Entonces, desde un punto de vista técnico-científico, creo que hay personas capacitadas para tomar estos temas, tomar el sartén por el mango, pero muchas veces los temas ideológicos son los que nos impiden avanzar. Y ahí hay que ver si es que podríamos o no ir en la senda de los otros países de la región y poder adoptar la biotecnología en nuestra agricultura. Te lo pregunto porque este es un tema tan importante que no solamente ayuda a un tema económico de los agricultores, a un tema de cómo funciona nuestra economía interna, sino que un tema de soberanía alimentaria, que es uno también de los riesgos a los que nos podemos enfrentar con la crisis climática. ¿Cuáles son, por ejemplo, o cómo proyectan ustedes como gremio, ¿no? Como asociación, el tema de la soberanía alimentaria en Chile? Sí, bueno, mira, lo primero que hay que hacer es que hay que tomar las medidas necesarias para tratar de fortalecer el acceso a los alimentos en nuestro país, ¿sí? Eso es, cuando hablamos de acceso a alimentos es el acceso físico y el acceso económico, es decir, primero, que haya alimento y dos, que podamos acceder a él, ¿sí? O sea, que podamos pagar para poder tenerlo. Y eso hay que asegurarlo. Ahora bien, Chile, y hay que entender bien nuestro contexto, Chile es un país muy pequeño. Nosotros tenemos, en todo nuestro país hay aproximadamente 1,5 millones de hectáreas arables para hacer toda nuestra agricultura. En ese 1,5 millones tenemos que producir ajos, lechuga, trigo, arroz, etc. ¿Sí? Para entender que lo pequeño que somos, en Argentina, solo para un cultivo, que es la soya, hay más de 20 millones de hectáreas. ¿Sí? Nosotros, 1,5 millones para hacer toda nuestra agricultura. Entonces, somos un país muy pequeño, muy chiquitito para realizar agricultura. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos que ser muy estratégicos en definir qué producimos, porque somos dependientes de las importaciones. Por ejemplo, en el caso del trigo, nosotros importamos más del 50% de lo que necesitamos, para sea consumo humano o animal. Lo mismo pasa para el maíz y así para muchos otros cultivos. Entonces, si nosotros queremos potenciar producciones locales que nunca van a alcanzar para satisfacer todas nuestras demandas, pero para potenciarlo, una herramienta es el mejoramiento genético, con todas sus técnicas y tecnologías, donde la biotecnología es una de las más relevantes. Entonces, si queremos potenciar el cultivo que tú quieras, el maíz, el trigo, el arroz, legumbre, etc., la biotecnología es un aliado que está ahí para que nosotros como sociedad y como país saquemos los beneficios y podamos poner a disposición tanto de pequeños agricultores como de los consumidores las potencialidades que la tecnología ofrece. No hay que olvidar que la tecnología está ahí y son los estados los que definen cómo se usa la tecnología. Entonces, si nosotros queremos dar beneficios para pequeños agricultores, pongamos que ese es el objetivo, pues bien, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, invertir a través de líneas, universidades, etcétera, para el desarrollo de variedades locales, para ponerlas de manera gratuita para los pequeños agricultores, ¿sí? Ahora bien, si el objetivo es mejorar la calidad nutricional de los alimentos en Chile, pues bien, de nuevo, el Estado tiene que tener la voluntad para avanzar en esa línea, a través de la inversión, a través de desarrollar los marcos regulatorios, etc. Entonces, nuevamente caemos en este concepto que es la voluntad política, es la que nos va a permitir o no avanzar en la aplicación de estas tecnologías en nuestra agricultura. Voluntad política que esperamos que cambie, ¿no? Con esta nueva forma de hacer gobierno que al menos incluye mucho a la academia. Sí.
Miguel Así es. Ángel, se nos está acabando el tiempo, porque estas son conversaciones de café, y yo no puedo terminar esto sin preguntarte qué es aquello que te hace movilizarte, aquello con lo que tú te levantas de la cama todos los días temprano para empezar a trabajar. ¿Qué es eso que te moviliza? Mira, para explicarte eso, tengo que explicarte un contexto mundial antes de eso, pero muy A breve, ver. porque en esta área en la cual yo trabajo, en la cual llevo más de 15 años en estos temas, eh, Chile es un país clave en el mundo. Nosotros, en términos de semillas biotecnológicas, abastecemos a distintos países de distintas partes del mundo. ¿Sí? Países donde se utiliza la biotecnología en sus campos. Entonces, somos un proveedor clave de investigación y desarrollo. Y somos clave. Es decir, de todos los transgénicos que se comercializan en el mundo, que hay más de 140 variedades de en tres cultivos, que es el maíz, soya y canola, hay más de 140 variedades. Esas 140 han pasado por Chile en sus procesos de Mira. investigación y desarrollo o en sus procesos de multiplicación de semillas. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a mí? ¿Qué es lo que me mueve todos los días? Es por qué, si Chile es clave para abastecer a otros países de estas tecnologías, ¿por qué en Chile no los podemos utilizar? Entonces, lo que me mueve a mí es tratar de resolver las situaciones contradictorias que hay en torno a la biotecnología, siendo líderes en la producción y investigación de semillas. ¿Por qué no lo podemos aplicar para nuestros pequeños agricultores? Me motiva el tratar de eliminar los prejuicios que hay con esta tecnología, explicando de manera, tratar de ser lo más simple posible y tratar de mostrarle a la ciudadanía que aquí hay muchas potencialidades para nuestros pequeños agricultores, para los consumidores, para el cuidado de la biodiversidad. Y hoy día eso es un desafío tremendo, en el cual no estoy solo, obviamente, pero me motiva el tratar de influir en que podamos optar a los beneficios que ofrece la biotecnología en el agro. Muchísimas gracias por esa declaración de principios, Miguel Ángel. No, Te invito gracias a ti que me por acompañes. permitirme hacerlo. Te invito a que me acompañes a cerrar el programa. Voy a cerrar, despedir a Miguel Ángel Sánchez, quien es biólogo, doctor en ciencias biológicas y magíster en comunicación política, actualmente director ejecutivo de Chile Bio, para que me acompañe a cerrar este episodio de 4i de Live, conversaciones imperdibles que acercan la ciencia. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio. Yo me despido contigo, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, chao.